Fíjense que esta leyenda ocurrió en el siglo XVII, aquí en México, o mejor conocido para esa época como la Nueva España. Se dice que una delegación de la orden religiosa de los padres dominicos llegaron a la Nueva España trayendo consigo un impresionante crucifijo con la imagen de Cristo, el cual instalaron en una iglesia llamada Porte Coeli, es decir, Puerta del Cielo. Se cuenta que un caballero español llamado Don Fermín acudía todos los días a esta iglesia a rezar, ya que su fervor hacia nuestro Señor era demasiado grande. Al terminar de rezar, se acercaba al crucifijo y besaba humildemente los pies ensangrentados de Cristo. Y antes de salir, depositaba unas monedas de oro como ofrenda para la iglesia. Don Fermín tenía una buena reputación debido a sus actos de caridad. Sin embargo, como no podían faltar las personas envidiosas y egoístas, Don Ismael Treviño, una de las personas más adineradas de la Nueva España, sentía una profunda envidia. Aprovechaba cualquier momento para hablar mal de Don Fermín. Se platica que se retorcía de amargura si alguien decía un elogio para el noble caballero. Esa envidia se transformó en odio, por lo que orilló a Don Ismael a interponerse en todos los actos caritativos en los que participaba Don Fermín. Pero todo le salía al revés. Don Fermín siempre salía airoso de todos los obstáculos que le ponía, y hasta obtuvo mayor popularidad. Fue tanto el odio que generó Don Ismael que llegó el anhelo de ver muerto a Don Fermín, por lo que empezó a planear la manera de asesinarlo sin levantar sospechas. Concluyó que la mejor manera de hacerlo era envenenarlo. Halló a una persona que se dedicaba a elaborar veneno y este le dio una sustancia que no mataba de manera inmediata a quien lo ingiriera, sino que recorrería todo el cuerpo y en cuestión de horas produciría la muerte sin causar dolor. Con esta sustancia, Don Ismael aderezó un pastel que hizo llegar a Don Fermín, y este, sin imaginar lo que contenía el pastel, lo degustó. Don Ismael, ávido de saber los resultados de su terrible acto, acudió desde muy temprano a la iglesia y desde lo lejos observó cuando llegó Don Fermín. Este saludó a todos los fervientes que se encontraban ahí y escuchó atentamente la misa. Al término de esta, se levantó y se acercó al crucifijo y empezó a rezar. Cuando terminó de rezar, Don Fermín se inclinó para besar humildemente los pies ensangrentados de Cristo. Sin embargo, cuando lo hizo, una mancha negra se extendió por toda la figura de nuestro Señor. Don Fermín y todas las personas que estaban rezando a Cristo se sorprendieron ante tal acontecimiento, pero quien sintió un terrible miedo fue Don Ismael, quien de manera inmediata se acercó a Don Fermín, se arrodilló y a gritos le confesó su envidia. Se cuenta que Cristo protegió a Don Fermín. Había absorbido el veneno que había ingerido Don Fermín y como evidencia transformó su color a negro. Don Fermín sintió compasión por Don Ismael, por lo que en voz baja le dijo que lo perdonaba. Se dice que Don Ismael
salió abatido de la iglesia. Ese mismo día abandonó la ciudad y jamás se le volvió a ver. Con el paso de los años, lamentablemente en una ocasión, el Cristo se incendió. Posteriormente, fue sustituido y se trasladó a la Catedral de la Ciudad de México, donde aún se conserva. Por lo que si quieren verlo, no duden en visitar la catedral.